Muchas gracias, Lola. Vamos a comenzar sin más preámbulos para dar tiempo después a todos los asistentes si quieren hacer preguntas, por supuesto muy interesantes. Hoy tenemos la gran suerte de contar con una gran profesional experta en formación cervecera en todos los campos. Ella es Beatriz Carballo. Tiene una formación en Ingeniería Química, tiene un curso en Ciencia y Tecnología de la Cerveza y una experiencia práctica muy intensa desde 1987 en áreas de calidad, proceso, innovación, desarrollo cervecero en Superboc Group, en Oporto, Portugal. Es Beer Sommelier por Domens desde 2012, es Beer Judge del BJCP y es maestra en Piazzolla Verace Napoletana, que lo consiguió en el 2017. Toda esta formación culmina, yo creo, para que sea la persona perfecta para que desarrolle unos cursos de maridaje cervecero en nuestra revista, porque además ella creó su propia empresa para llamada Amazing Brew Mastery Brewing Consultancy en 2018, que yo os animo a que entréis en su página web, muy interesante, y que, como ella describe, permite a las personas conectar de una manera muy sencilla ese conocimiento cervecero y que obtengan una mayor valoración de la bebida como es la cerveza. Sí, respetando siempre la subjetividad de las personas en las catas, porque, como yo he dicho muchas veces, en cervecería siempre se está aprendiendo y a través de la subjetividad en las catas de los consumidores se pueden conocer nuevas formas que nos permitan disfrutar de la cerveza. Sin más preámbulos, y como ya dije, lo que queremos hacer hoy es una presentación de ella en la sociedad española y además ya nos dará todo su conocimiento sobre maridaje cervecero en los próximos 2 años en sucesivos artículos que va a escribir en la revista Cerveza y Malte, que yo se lo dejo en sus manos. Beatriz, bienvenida. Buenos días a todos. Encantada por poder participar en esta charla. Gracias a Lola y en particular a Carlos, porque Carlos, 3 o 4 años atrás, me hice un reto, un desafío para empezarmos un trabajo con cerveza y comida. Fue ese inicio que comencé a estudiar un poco más estos temas. Entonces... Vamos a comenzar las preguntas, Beatriz. Sí. Hoy vamos a hablar de maridaje cervecero. ¿Tú crees que es una moda actual que sirve para introducir nuevos estilos de cerveza o esto ya estaba inventado? ¿Cuál es tu opinión? Háblanos un poquito. Carlos, el maridaje de cerveza es una combinación, es como un matrimonio entre la cerveza y la comida, y tenemos un otro elemento que es el más importante, que es la persona. Entonces, para existir un maridaje, tienes que tener disponible y conocer los alimentos, la cerveza, y tienes que tener la oportunidad de hacer esta escoger. Entonces, el conocimiento que nos tenemos de la comida, de la cerveza, en particular el sabor, es muy importante para empezar el maridaje. Entonces, si nos, de una forma muy sencilla, podemos pensar que el maridaje de cerveza empezó cuando la gastronomía, que es estudiar, aprender un poco más sobre los alimentos, apareció. Y la gastronomía
es un resultado de la revolución industrial. Y en el siglo XVIII-XIX hubo muchas transformaciones que permitieron que los alimentos se conseguissem produzir mejor en escala, en cantidad, y también difundir por todo el mundo. Esta masificación de la gastronomía, en particular, empezó en Francia, fue el inicio de este maridaje. La cerveza se va a incorporar a la gastronomía. El inicio, podemos pensar que fue en Francia, en Bélgica, porque en Francia era el local onde la gastronomía atingió su punto más alto. En el nordeste de Francia, en Normandía, que es la origen de la cerveza de Trappist, la cultura de la gastronomía, el conocimiento en cerveza fue muy importante. Con la Revolución Francesa, etc., los trappistas fueron para Bélgica, fueron refugiados para Bélgica. Entonces, con tantos tipos de comida, cerveza, podemos pensar que fue ahí que empezó la gastronomía, el maridaje. Mas este maridaje era muy centrado nel alimento, nella gastronomía, porque era la estrella. Uns años más tarde, con la revolución digital que se inició en 1960 con el aparecimiento de los computadores, este movimiento, más tarde la internet, etc., fue coincidente con el aparecimiento en Estados Unidos de la revolución craft. La revolución craft de cerveza se redescubrieron los sabores de la cerveza, que durante la masificación fueron muy reducidos. La gastronomía tuvo una explosión y la cerveza tuvo terminamos la masificación con muy pocos estilos. Entonces, lo que pasó con la comida se pasó con la cerveza. Las personas tuvieron acceso a muchos estilos diferentes y la difusión con el mobile facilitó las personas poderem fazer este match, este maridaje, esta escolha consciente de los sabores. Gracias, Beatriz. Y ahí yo creo que aparece la figura del beer sommelier, ¿no? ¿Qué es para ti un beer sommelier? Sí. El sommelier tiene un papel muy importante en los días de hoy. Porque, voltando solo un segundo ao slide anterior, nós podemos ver que el maridaje es compuesto por tres cosas: alimentos, que es aquí la gastronomía, después tenemos la cerveza, los sabores, y las personas. En estos días, hoy,
nos estamos con el desarrollo de las personas, del cerebro. Entonces, el sommelier, neste momento muy particular, hace la comunicación de la cerveza, pasándola de un ámbito técnico dentro de lo que se pasa dentro de una fábrica, y nos ayuda a nós técnicos a comunicar con el mercado e incorporando todas las culturas de sommelier, que es importante, de vino, gastronomía, etc. Y las tendencias para poder ayudar. Y entonces él faz la degustación, no un análisis, mas la degustación de cerveza, y la comunica al mercado. Está claro. A todos los que nos gusta comer y beber bien, estamos convencidos entonces de que un buen maridaje enriquece nuestra experiencia gastronómica. Pero desgraciadamente no en todos los sitios de hostelería existe un bière sommelier. ¿Cómo se puede paliar esta falta de profesional en los establecimientos de hostelería? ¿Qué soluciones nos dais desde tu empresa? Esto es una pregunta muy interesante, Carlos, porque es interesante e importante para los locales donde se bebe la cerveza, en particular en estos momentos en que el mundo está de una forma muy rápida a cambiar y tenemos otras formas de comunicar. Entonces, la cerveza, como nos podemos ver a la izquierda, tiene muchos sabores, muchos colores, es un mundo fascinante, muy rico, mas no es fácil entender la cerveza e integrar el conocimiento, porque lo que nos hacemos cuando no hay un sommelier que ayuda a las personas a pasar de esta complejidad, de esta riqueza de la cerveza, nosotros desarrollamos formas muy fáciles para las personas entenderem lo que está por detrás. Encontramos la identidad, porque si tú vas en un restaurante y tienes dos formas, o puedes hacer la educación con cursillos, ensinar que esto es muy importante, o también en las escuelas de hostelería, etc. Mas es un proceso que es lento, demora tiempo y aunque en estos tiempos los restaurantes tienen dificultades económicas. Entonces, nosotros organizamos esta panoplia de estilos, mas no interesa, entre comillas, si es de cerveza de Alemania o Bélgica. Nosotros pensamos a la cerveza como una entidad propia. Y entonces las agrupamos. El primer paso es agrupamos todo por el color, mas el color no es una cerveza que tenga una cor de dorado. Tú la puedes hacer, los cerveceros lo saben, lo puedes hacer con maíz o con arroz, y si vais a añadir un extracto de malta o una cantidad muy, muy pequeña de un malte negro, te puede pasar a dorada. Entonces, el cliente o la persona, el consumidor, no tiene forma de colocar la cerveza en estos
es como si fueran unas cajas de identidad. Nós, entonces, o que hacemos? Fazemos ruedas de sabores, de gostos básicos, ingredientes, proceso, sensación en la boca, el sabor, el aroma y el sabor, estilos de cerveza, para el carácter global. É a mesma coisa para o food, porque se nós estamos falando de maridar, de conectar cerveza e comida, nosotros tenemos que entender, o es importante, que entendamos mejor la comida. Y esto fue una sorpresa para mí muy grande cuando yo empecé a contactar con los chefes, enólogos, con otras personas. Me apercebi que en el mundo del food ellos desarrollaron un trabajo muy profundo que nos puede ayudar a nos, a los excelentes técnicos de las personas que trabajan en cerveza, es buscar un poco de lo que ellos han aprendido, porque ellos empezaron antes de nós. Solo para pensar en que el primer curso técnico de cerveza en Múnich fue en 1888. 120 años después es que empezó el curso de sommelier. Entonces, hay un gap, mas nós temos la felicidad, la suerte de tener el conocimiento que existe más en otras áreas y tenemos que ir buscarlo. Muchas gracias, Beatriz, y muy interesante. Nos pones en situación histórica de lo que es el maridaje y del gran potencial que tiene. Muchos, sobre todo porque tenemos acceso hoy día a muchos estilos de cerveza desde cualquier país, pero también a muchos platos característicos de la gastronomía internacional. Hoy día, tanto en España como en Portugal, puedes ir a restaurantes internacionales donde te encuentras con platos que dices, yo lo tengo que probar. Y entonces dices, pero siempre cuando haces eso, o por lo menos a mí me ocurre, que deseo probar un nuevo plato internacional, me surge la duda, ¿y con qué lo marido? ¿Con qué cerveza? Y le preguntas al señor qué cervezas tiene. ¿Es lo correcto escoger primero el plato o preguntar primero en el establecimiento qué cervezas tiene y en función de las cervezas escoger el plato que deseas? Ayúdame a resolver esta duda, por favor. Es muy importante. Nós tenemos dos tipos de locales, de una forma muy general. Si es un local donde tú haces la cerveza el centro de tu negocio, es normal que la cerveza sea lo centro. Empieces por la cerveza, mas esto no es el más común. Para la generalidad de las personas, es más normal empezar por la comida, porque nós tenemos na nossa experiência más información, más experiencia de los sabores. Todos sabemos lo que es un fruto, lo que es qué tipos de carnes existen, qué tipos de peces más magros, más gordos, etc. Entonces, como la cerveza es los sabores no son muy claros para las personas, es muy difícil hacer
el contrario. Y yo te puedo mostrar un ejemplo práctico. Este es un esquemático, es simbólico, mas de una pizzería, que es una pizzería muy reputada en Lisboa, una pizzería Verace napoletana, donde tenía en la carta más de 30 pizzas diferentes y más de 30 cervezas diferentes. Y entonces me pidieron para hacer una carta de sabores, de cervezas, de pizzas y cervezas. Vamos a ejemplificar con, imagínate, 3 pizzas diferentes y tenemos 9 cervezas. Cada cerveza, cada botella es de un fornecedor diferente, pensa. Y entonces cada productor te va a explicar la cerveza de forma diferente. Es muy difícil para el empleado o el dono quien está, para el cliente, entender, uniformizar y tener las cervezas en perspectiva. Entonces, lo que nos hacemos es un beer mapping de este portfolio de cervezas y un beer mapping también de los sabores del restaurante. Entonces, los ordenamos con una lógica para tornar esto muy fácil. De una forma, este es una forma muy genérica, mas solo, entonces lo que hacemos es, sobre la base inicial de la distribución de las cervezas por los colores, vamos colocar, temos que fazer as catas de todas as cervezas, fazer um beer mapping, separá-las não por lo que o produtor diz, mas por la experiencia sensorial. Entonces, yo paso de tener 9 cervezas aleatórias com estilos muito diversos, faço grupos e relaciono com esta base inicial, de esta matriz, e esta lógica é crescente, del estilo 1, 2, 3, 4, 5, en cada estilo yo puedo tener 20 marcas diferentes. Si yo quiero vender una IPA a este restaurante, el cliente ya sabe que va a colocar, va a poner la IPA en el estilo 2. Él no tiene que pensar cervezas individuales. Y entonces, nosotros, con muchas dimensiones de carbonatación, acidez, todo lo que se pasa dentro de una cerveza en la comida, lo organizamos para que la complejidad esté fora y el empleado solo tiene que una rueda. Él tiene la pizza, una pizza margarita, que es las más simples, que con mozzarella, etc. La va a armonizar, la va a maridar con una pilsner o cervezas más leves, etc. Entonces, cuando este mapa lo tenemos que hacer con la cerveza y con los alimentos para colocarlos
para ponerlos de forma creciente y lógica. Entonces, las pizzas tienen intensidades diferentes de quesos, de ingredientes particulares, etc. Entonces, tú tienes 3 pizzas que corresponden a que se van conectar a grupos diferentes. Esto es la base de lo que es necesario para pasar a lo digital. Es muy fácil tú tener una base de datos y puedes ter lá tu carta digital. E automaticamente escolhes lá o plato e aparece un abanico de marcas. Yo puedo ter 10 marcas que armonicen con la cerveza margarita, mas todas tienen que ter las características, algunas características de identidad. Está clarísimo, Beatriz. Está clarísimo. Has conseguido hacer algo muy complejo en algo simple a través del método y basado, como has dicho siempre, en análisis sensorial. No nos adelantes más. O bueno, sí, dinos cómo lo vas a desarrollar los artículos en la revista Cerveza y Malta en los próximos años. Vas a empezar el próximo con la revista de septiembre y espero que estés mucho tiempo conmigo acompañándome, hablando sobre maridaje. ¿Cómo piensas transmitir todo tu conocimiento y experiencia en la revista? Carlos, a mí, yo pienso que estas cosas se deben hacer de una forma muy no absoluta, dinámica, mas lo que yo pienso es empezar a motivar el primer artículo. Vamos agora ao primeiro artículo. O primeiro artículo vai salir em setembro e é uma introdução ao tema que é o maridaje, que tipos de maridaje existem, que hace el sommelier, este tipo de cosas. Después, este proyecto, nos tenemos que empezar con la percepción de la cerveza, cómo percibimos la cerveza, con la degustación de cerveza, cómo degustar. Es muy importante para la cerveza industrial. Es quien, como yo, tiene una cultura de cerveza industrial. Es muy importante entender la diferencia entre análisis sensorial, que es que nos hacemos en una fábrica, y la degustación de cerveza. Entonces, vamos construyendo este conocimiento para percibir, para julgar la cerveza. Julgar es conseguir tener qué tipo de pruebas se pueden hacer, cómo avalias una cerveza en relación a otra, la perspectiva, y tenemos obviamente que abordar, falar en gastronomía, en sabores de la comida, en muchos temas muy importantes relacionados con la forma como nos comunicamos la cerveza. Esto es un mundo fascinante y yo espero que sirva de motivación a los técnicos, a los sommeliers y a otras personas que no están a trabajar con la cerveza directamente para descubrir, porque yo encontré competencias de cerveza
en personas no profesionales que nos hacen falta a nós. Entonces nós temos tudo, vamos abordar cartas de cerveza, menús temáticos. Me gustaría mucho, si es posible, de trabajar o hacer cosas con chefes. Esto para mí ha sido determinante para la forma como yo empecé a cambiar un poco la forma como yo pensaba y comunicaba la cerveza. Está clarísimo, Beatriz, y seguro que vas a contactar con ellos, porque además nos vamos a ver en el INBRU de Barcelona el próximo 23 de julio. Creo que vas a hacer una presentación. ¿Nos puedes adelantar por lo menos el título de la presentación o no? Sí, claro. Yo voy a hablar una presentación. Ponencia, sí. Una ponencia que es la evolución de los ingredientes de cerveza. Una perspectiva global, histórica, para entendermos como empezamos y onde estamos agora e as possibilidades que nós temos en el mundo actual de impactar más el mercado. En INBRU existem duas ponências que vão falar destes temas de maridaje. Uno sobre cerveza artesanal e as possibilidades na restauração, e outro de la cerveza en alta cocina. Estoy muy ilusionada por poder participar. Muy bien, pues sin más preámbulos, Lola, podemos dar entrada, yo creo, a los asistentes a nuestra WhatsApp, no por sé, si quieren hacer alguna pregunta. Creo que Beatriz luego tenía alguna cosita más. Mientras os recuerdo que esto está siendo grabado, por si alguien pues, tiene algún pero, y que será colgado en el canal de YouTube de la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta. No sé si Beatriz tenía alguna cosita más o pasamos a alguna pregunta, porque yo sí tengo alguna pregunta. Lola, yo tenía solo un ejemplo muy simple, solo para que es este es muy simple, mas es un maridaje de una Belgian Golden Strong Ale. Por ejemplo, yo no uso, evito usar marcas, mas esto es una dúvida la que voy a usar para entender un poco este proceso de una forma muy sencilla. Nosotros, ¿cómo hacemos? Tenemos una cerveza y cuando hacemos la rueda de sabores, comenzamos por lo más simple, que es el color, la sensación en la boca, los gustos básicos. Esto es muy importante porque es lo más fácil para el cerebro conseguir hacer un mapa de las cervezas. Esto es muy importante. Entonces, empezamos por la cerveza, que es una cerveza clara, leve, muy carbonatada, es picante en la boca, tiene algún amargo y el sabor, el aroma frutado, alcohólico y condimentado. El sabor es el más difícil y complejo para el cerebro
hacer asimilar. la memoria. Por eso es importante para conseguir que esto fique en memoria, que se tenga que utilizar la lenguaje. Nosotros tenemos que aprender a exprimir mejor lo que se pasa con las cervezas. Y el alimento es un puré que hecho con una pera, solo pera, no tiene otros ingredientes. Entonces, una pera, tú tienes variedades muy diferentes con grados de doce, de acidez, de aromas diferentes. Entonces tú, este alimento es dorado, es claro, es cremoso, es dulce y tiene en el sabor, en el aroma, moléculas muy iguales, parecidas a las de la cerveza belga, este estilo particular, que es muy frutado, tiene un carácter vínico y condimentado con pimienta, pepper, spicy. Entonces, en esto testes muy simples, tú que ves muchas reglas de maridaje muy generales, que es alimentos claros con cervezas claras. Tienes el maridaje por contraste, el amargo, el dulce, y tienes el maridaje molecular, que es la última tendencia en los vinos en particular, en la gastronomía, que es las moléculas químicas semellan iguales. Los alimentos de las cervezas que tienen las mismas moléculas aromáticas es muy probable que armonicen. Entonces, nos conseguimos hacer un discurso articulado con una pera y con una cerveza. Y esto lo podía hablar más media hora, porque podemos hablar sobre ingredientes, sobre esto las personas consiguen guardar en memoria. No sé si... Perfecto, Beatriz. Vamos a dar paso a la gente. Si quieres hacer alguna pregunta, podéis utilizar el chat o abrir vuestro micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Yo tengo una pregunta, ¿eh? ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí, perfectamente, Lola. Puedo hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, pero si nuestros asistentes son tímidos, dale preferencia a yo voy a hacer una pregunta y me gustaría muchísimo que si además aquí hay conectado algún productor, algún consumidor, me gustaría muchísimo la opinión de Beatriz, tuya y de los demás. A ver si se me entiende bien. Voy a hacer una analogía que es eterna con el mundo del vino, que para mí es desconocido, y el mundo de la cerveza. Cuando hablo del mundo de la cerveza, pues hablo siempre en un contexto de maridaje, un contexto gastronómico, ¿vale? Porque, bueno, pues como bebida refrescante, etcétera, está bien, pero a mí lo que me gusta y me apasiona es el tema del maridaje. Analógicamente con el vino me parece muy difícil, a no ser que sea un restaurante especializado en maridaje con cerveza, o por lo menos que tenga esa parcela, me parece muy difícil que al consumidor se le pueda meter el maridaje con un plato o una carta de cervezas grande en un menú,
por la capacidad de las botellas de la cerveza y, por contraposición al vino, por el gas que conlleva. Es decir, llena muchísimo una botella de cerveza. Sería perfecto que los hosteleros... A ver, ¿hay algún micro abierto? Voy a cerrar un momentito. Que los hosteleros concienciasen que hay que servir en copa y que se puede compartir una botella, cosa que en el mundo de la cerveza, en los bares y tal, parece como inaudito, ¿no? Tú tienes tu botella porque te la bebes ahí sin degustar casi, que esté más fresquita. Entonces, a mí me parece ahí que hay un hándicap en el tema de una botella a la hora incluso de la conducción y a la hora de la satisfacción, ¿no? Con la comida. El poder con cada, pues si tienes 4 platos, incluidos el postre, tomarte 4 copas de cerveza en vez de 4 cervezas completas, sería, desde mi punto de vista, maravilloso, independientemente si es justo un local especializado en maridaje, sino en todos. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente muy importante, incluido los productores a la hora de poder avanzar en lo que es la gastronomía del maridaje, incluso en tu casa, ¿no? Ya está. No sé si se me ha entendido la pregunta, el debate. ¿Qué opináis? Sí, Lola. Gracias por la pregunta. La cerveza, existem alguns estilos de cerveza que já se vendem em garrafas, em botelhas mais grandes. Temos também a possibilidade de beber a cerveza do barril. Mas cuando tú hablas en hacer, acompañar un maridaje en todo el menú, entrada, peixe, carne, esto no es el más normal en una... se hace, es muy, muy bueno, es un menú temático, mas se nosotros vamos una cosa muy sencilla, porque si tú tienes un restaurante de comida japonesa, de sushi, tienes otro de pizzería, los tipos de cerveza adecuados a aquellas gastronomías son diferentes. Entonces, lo abanico de cervezas para el maridaje es más pequeño. Hay muchos estilos de cerveza que con una pizza tú no vas a tener. Si tú tienes una pizzería y quieres que las personas beban la cerveza acompañada en una pizza, hay muchos estilos de cerveza que no fazem sentido en este local. O entonces las personas las beben porque quieren apreciar solo la cerveza. Entonces, es muy importante hacer la segmentación de los sabores de los restaurantes, los tipos de restaurantes diferentes, y tú tienes grupos diferentes, y entonces es mucho más simple hacer estas armonías. Gracias, Beatriz, lo he entendido. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar alguna cosa? No somos muchas personas. Podéis abrir los micrófonos. Hola, buenos días. Hola. ¿Se me escucha? Hola, Unai. Buenos días. Perfectamente, Unai. Y saludos a todos. Yo quería hacer una consulta o un aporte que también seguramente que muchos de los que estamos aquí lo hayamos vivido en primera persona y los que nos dedicamos al mundo de la cerveza. Yo vivo, por ejemplo, en Logroño, en La Rioja.
aquí es tierra de vinos y aquí el vino es el rey y manda sobre todo, ¿no? Pero me pasa algo muy curioso y que creo que es generalizado. Yo estoy metido en un grupo donde hay varios restauradores, gente que tiene restaurantes, hostelería, etcétera, y prácticamente ninguno de ellos tiene un mínimo de carta o de oferta cervecera en sus restaurantes, más allá de que puedan tener un grifo de una de las marcas industriales, etcétera, ¿no? Cuando yo alguna vez les propongo o les pregunto el por qué no se atreven a iniciarse un poquito en el mundo de la cerveza y a poner una pequeña carta con un número tampoco excesivamente elevado de cervezas, pero por lo menos un mínimo de oferta para que la gente que quiere comer con cerveza pues lo pueda hacer, la negativa es total y sobre todo muchos de ellos dicen que, sobre todo por desconocimiento por su parte, lo ven algo inviable y que no merece la pena, ¿no? Entonces, mi pregunta, un poco mi planteamiento es, claro, nosotros tenemos la labor de educar al consumidor también, pero ¿cómo conseguimos educar a los restauradores, a los hosteleros, para que después ellos apuesten por la cerveza en sus cartas y en sus restaurantes, digamos? Obrigada, por la pergunta. Este tema es lo punto principal porque la cerveza tiene mucha dificultad en encontrar su espacio. Yo he hecho muchos trabajos con chefes, inclusivamente chefes con estrellas Michelin, y cuando iniciamos el trabajo, lo que yo percibí es que ellos no entienden la cerveza, porque hay una grande diferencia entre lo que ellos, como ellos piensan, los sabores, las armonías entre los sabores, y nosotros, los de la cerveza. Con toda la humildad, yo reconozco que ellos están más adelante que nós. Y yo, nestes tiempos, estive mucho tiempo estudiando, entendiendo, procurando informaciones sobre la forma como ellos trabajan y piensan los sabores en la gastronomía. Entonces, ¿por qué yo decía al principio que nosotros tenemos, esta es una dificultad, mas tenemos la suerte de saber que este conocimiento existe y la dificultad con la cerveza no es la cerveza, mas somos nosotros que no hablamos la lenguaje correcta. Porque cuando nosotros tenemos que aprender a hablar con los jefes, y yo tive el gusto de asistir online a Madrid Fusión, fue muy interesante lo que yo oí de los sommeliers de vino y los jefes. Y nosotros podemos hacer lo mismo. No, nosotros lo sabemos todo porque la cerveza es mucho más compleja para entender do que el vino o mismo la gastronomía, porque tú puedes hacer un cocinado y en un día tú tienes los ingredientes, los mezclas, los cocinas y ves el resultado.
la cerveza es mucho más difícil. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar de forma diferente. Y esto que yo estoy a trabajar mucho en este campo. Es por eso que yo hice un cambio en la forma. Yo tengo muchos libros de chefes, muchos. He aprendido muchas cosas que después yo aplico a la cerveza. Ellos tienen una cosa en especial en España, que son muy innovadores. Ellos fueron buscar la ciencia, la pusieron en la cocina, mas de una forma muy simple que las personas entendieron. Yo tengo los libros que los chefes han hecho cuando la ciencia, la química llegó a la cocina, y esto transformó todo. Para nosotros es muy bueno que esta experiencia exista con la gastronomía y con los vinos, que ya trabajan mucho tiempo los sabores. Nosotros tenemos que ir buscar estas competencias y añadir a la excelencia técnica que nosotros tenemos. Y entonces hacemos magia. Tengo una pregunta de Irene. Gracias, Beatriz. Nada, en 5 minutitos ya vamos a ir terminando. Voy a plantear la pregunta de Irene, que va relacionada con una futura pastelería que ella tiene proyectada en Valencia. Tiene también un familiar en Elche que trabaja profesionalmente en el campo de la cerveza, creo haber entendido, y cree que puede ser interesante el tema de cerveza con la pastelería, y quería algún consejo como expertos en este sentido. Me gusta mucho además esta pregunta porque soy defensora del dulce y la cerveza. ¿Tú qué puedes aportar, Beatriz, como consejo a Irene, tema pastelería y tema cerveza, hablando quizá de estilos, sí? Pastelería y cerveza es un mundo donde podemos hacer muchas cosas, porque el dulce, el frutado que nos tenemos, el chocolate, etcétera, el café, nosotros, la cerveza es tan versátil y tan diferente que nosotros conseguimos mucho mejor do que el vino hacer buenas maridajes y acompañar un dulce con una cerveza que le aporta algún equilibrio, porque esto de armonías se trata siempre de llegar a un equilibrio. En la cerveza nos tenemos un abanico casi infinito de sabores, de teores de alcohol, lo tenemos todo. Entonces, hay experiencias fantásticas con una cerveza como la Gueuze, que es muy ácida, más una cerveza con carácter, con un dulce portugués, un dulce de huevos de Aveiro, que es... yo he hecho este teste con un grupo de enólogos que quedaron fascinados con la cerveza. Entonces, yo he hecho un trabajo con un chef que es especializado en chocolate, y él desarrolló bombones
con licor de cerveza que retiras de la desalcoholización de la cerveza, con malta tostada, coisas com queso e malta, coisas absolutamente increíbles e mágicas. Muchas gracias, Beatriz. Si no tiene nadie otra pregunta, yo doy paso a que Carlos también y Beatriz se despidan. Y nada, recordar que si alguien tiene después consultas, pues siempre puede pedirnos el contacto de Beatriz. Se lo daremos encantados a través de nuestro correo secretaría@aetcm.es. Y nada más, Carlos, Beatriz, os dejo ya para despediros. Beatriz, estoy contentísimo. Ha sido un éxito en participantes y ha sido una suerte tu fichaje por nuestra parte. Espero verte pronto en Barcelona y que siga siendo un éxito este asunto, este tema, porque estoy convencido que a través de él la cerveza se valoriza infinito, hasta el infinito. Muchas gracias y nos vemos pronto, Beatriz. Gracias a todos, fue muy bueno. Estoy muy ilusionada con este proyecto. Gracias a todos los que han participado. Nos vemos en Barcelona. Gracias, adiós. Adiós, Beatriz. Muchísimas gracias. A todos.